Pues no sé yo qué ocurrencias de una máquina de vapor a estas alturas. En fin, nada más que la pongamos en marcha nos van a parar porque no tiene la ITV pasada. Hijo mío, se trata de calderas de vapor para industria alimentaria, como lácteos, conservas de pescado, vegetal, precocinados, embutidos, panadería. ¿Sí? Esto es una máquina de vapor, tiene una caldera de vapor. Calderas industriales. Ah, no, de estas no. De la actualidad. Hombre, pues haber avisado antes. Hala, venga, vamos allá. A ver la caldera de vapor. También se usan en laboratorios farmacéuticos, fábricas textiles, papelerías, prefabricados de hormigón, cosmética, lavandería. Pues para ver cómo funciona una caldera de vapor, lo mejor va a ser que nos acerquemos a ver a nuestro amigo Manolo y que nos lo cuente en persona. Mientras preparo el almuerzo para almorzar con él, también es muy interesante que durante un momentico nada más el chico de la ventana nos cuente un poco cómo funciona y así cuando Manolo nos la esté enseñando la entenderemos mejor. ¿Vale? Venga. Hola a todos. Hablar de calderas de vapor es un poquito echarme a los pies de los caballos porque hay tantas calderas diferentes, tantos tamaños y tantas potencias que estandarizar y centrarnos en una no es tan fácil. Vamos a ver una caldera de tipo medio como la que Manolo nos va a enseñar después y una pincelada nos puede ayudar mucho a tener dos consideraciones. Fijaos bien, esta es la caldera presentada en perfil. Tenemos un quemador que está en un hogar. Dentro de ese hogar veis un montón como de tubos de caminos retorcidos que son tubos que hacemos para que el humo lo vaya recorriendo. De esta manera, en vez de tirar humo muy caliente, lo que hacemos es que ese humo recorra por dentro de los tubos, ceda calor al agua, porque toda esa zona está bañada en agua y aprovechamos energéticamente eso. Como consecuencia, a este tipo de calderas, donde lo que va por dentro del tubo es el humo, el resultado del fuego, las llamaremos calderas pirotubulares, que son la gran mayoría de las que tenemos para hacer calderas de vapor. Este tipo de calderas tienen una característica, es que el humo va hacia atrás y detrás retorna hacia adelante. Podríamos tener la chimenea, habríamos hecho como dos pasos por dentro del agua o volver otra vez hasta el final como la que tenemos dibujada, sería una caldera de 3 pasos. Las calderas de 2 pasos, para favorecer que cedan más calor todavía contra las paredes, son calderas en las que insertamos unas piezas para hacer turbulencia, así que el humo choque contra las paredes cediendo más calor. Esas turbulencias que generan esas piezas hacen que la pieza la conozcamos como turbulador. Se suele poner en las calderas de 2 pasos y no tanto en la de 3, porque las de 3 pasos ya tiene bastante tubo y no necesitan turbuladores. Claro, Manolo no va a parar la caldera para enseñarnos un turbulador, entonces lo que nosotros hacemos va a ser ir a ver a nuestros amigos de Sogecal. Sogecal es un grandísimo fabricante de calderas de vapor que tiene soluciones muy técnicas con una ingeniería puntera. Además, siempre es agradable acercarse a verlos porque es una gente muy agradable que nos recibe siempre muy bien. Le pedimos que nos abra una caldera y poder ver cómo es un turbulador. Este tipo de turbuladores es bastante limpio y no genera hollín. Los que son de muelles sí que se llena mucho hollín y cuando hay que hacer la operación de limpieza realmente es bastante más angosto. Estos están bastante bien. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que nosotros ya tenemos agua hirviendo, el agua está produciendo vapor y ese vapor lógicamente pues va a salir por arriba. Y esta válvula de vapor la vamos a colocar donde se produce el vapor se nos produce arriba, lo podéis ver y esta será la válvula de servicio. También encontraremos una válvula un poquito más pequeña al lado siempre, que es la válvula de alivio, donde si tenemos una incidencia y tenemos que liberar el vapor por alguna razón, tenemos que quitar presión, la haremos a través de la válvula de alivio. También nos sirve para hacer pruebas. Y por supuesto es la zona donde colocaremos las válvulas de seguridad porque es donde tenemos el riesgo de que algo se nos vaya de presión. En fin, esta es la caldera vista de perfil, quizá nos interese verla de frente para poder entender algún pequeño detalle más.
Tenemos dibujada una de 3 pasos en este caso. Lo que quiero que entendáis es que en la parte alta está hirviendo el agua, estamos produciendo vapor. Y eso significa que los niveles están moviéndose, porque ¿dónde tenemos altura? Encima de la burbuja, debajo de la burbuja hay una oscilación de agua que se está moviendo. Para saber nuestro nivel real, lo que hacemos es hacer una toma por arriba, otra por abajo, y por vasos comunicantes en el brazo de la derecha tenemos un nivel que nos marca de una forma muy estable dónde tenemos ese nivel de agua que cubre todos los tubos. Si no cubriera los tubos, si el nivel bajara, se nos estropearían los tubos, y esto debemos de tener siempre mucho cuidado en eso. Dentro de este puente de vasos comunicantes tenemos nuestros elementos sensores también, porque es un buen sitio para tenerlos. Tenemos manómetros que nos dan la lectura de la presión y tenemos los presostatos de trabajo, presostatos para encender y apagar el quemador. Son los que están midiendo si se alcanza o no se alcanza esa relación presión-temperatura, porque tenemos agua en ebullición. Fijaos bien una cosa curiosa. Los presostatos tienen una especie de pequeño rizo de tubo, que es un tubo antigolpe de líquido. También se puede llamar lira de dilatación, hay quien lo llama rabo de cerdo por su forma, y tiene como misión evitar precisamente que el presostato reciba golpes de presión bruscos. Ahí en la parte baja se nos puede condensar un poquito de agua, y cuando se condensa agua hace el efecto de un sifón, con lo cual queda una cámara de gas, que siempre va a ser gas lo que mueva sobre el presostato. La misma presión que tiene en un lado tendrá en el otro, pero no habrá golpes de líquido que son mucho más rígidos. Y además, si lo viéramos con una cámara térmica, veríamos que está haciendo de aislante térmico. Toda esa masa de agua está haciendo de aislante térmico y permite que el presostato esté trabajando a unas temperaturas menores, de tal forma que la vida del presostato queda mucho más protegida. Eso es muy interesante. Y así es como nuestra caldera produce un vapor de máxima calidad totalmente esterilizado, que para la industria alimentaria, para la industria hospitalaria, para muchas cosas tiene un valor incalculable. Pero toda esta pureza tiene un precio que pagar, y es que dentro de la caldera se nos van a quedar pozos. Son pozos que van a ir hacia el fondo y van poco a poco generando lodos. Esos lodos los tenemos que purgar. Tiene una solución tan simple como esa. Diariamente haremos una apertura y un cierre sobre la purga, que puede automatizarse en algunos casos. Sí que es verdad que a la hora de manejar todas las válvulas de una caldera de vapor tenemos que hacerlo despacio, aperturas y cierres lentos. Por eso generalmente tenemos llaves de asiento de barril. Pero, a diferencia de todas las demás, la llave de purga es una llave de bola para poder hacer una apertura brusca. Y haciendo una apertura brusca, romper el talud de los lodos que tenemos, porque si no el agua escurriría, simplemente correría por encima y estaríamos quitando agua, pero no lodos. Tenemos que hacer que ese lodo rompa y salga. Luego el cierre sí que es bueno hacerlo despacio. Se ponen 2 válvulas en serie, una de bola y una de asiento. Cerrar despacito con la otra pues tampoco está mal. Y ya para terminar, pues todo este vapor que estamos quitando porque lo hemos producido, lo tenemos que reponer en forma de agua. Tendremos un equipo de bombas, que suelen ser bombas multietapa verticales, para ejercer una presión mayor que la presión que hay dentro, si no, no tendríamos fuerza para meter agua. Y sobre esto creo que Javier nos quiere decir algo, a ver si ha terminado con lo que estaba preparando. Javier, ¿estás por ahí? Un último detalle que os quiero contar. Es un ejercicio muy simple, pero que quiero que lo tengamos claro. Tenemos 2 ollas con agua que están produciendo vapor, las 2 están hirviendo, las 2 están a la misma presión. Y cuando nuestro vapor se esté gastando, pues tendremos que rellenar de agua. Le meteremos agua con unas bombas y ya está. Eso sí, no es lo mismo meter agua fría que meter agua caliente. Tengo 2 jarras, una con agua caliente, otra con agua fría. Las reponemos a la vez y ahora solo tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Podemos empezar a ver el tiempo y observar cómo reaccionan. Si veis agua que cae, es de lo que se está condensando ahí arriba. Lo recogeré antes de que lo vea mi mujer, ¿vale? Venga, observar que en ese momento ya tenemos el agua hirviendo. Ha sido un experimento muy rápido. Nuestra caldera de vapor vuelve a producir vapor enseguida si le pongo agua caliente. Sin embargo, si le he metido agua fría, esta no rompe a hervir todavía, tarda más tiempo. Por lo tanto, estamos un tiempo grande sin servicio. Es decir, es muy importante precalentar el agua antes de meterla en la caldera cuando haya que reponer, porque así mi producción de vapor es más constante.
Bueno, y ahora sí que han roto a hervir las dos ollas, ya volvemos a tener otra vez producción de vapor. Observar cómo tenemos gotas que están cayendo y son gotas que están recién condensadas de vapor, están a 100 grados. Esto vuelve a ser un detalle importante que no podemos pasar por alto, y es que cuando todo esto lo queramos contener y la presión empiece a subir y las temperaturas empiecen a subir también, necesitaremos válvulas de seguridad que, si se nos va de las manos, hagan que todo esto salte, pero saltará agua y saltará vapor. Entonces, una válvula de seguridad como las que tenéis por casa no lo sé, pero esta que tenemos aquí sí que es curiosa. Seguramente Manolo no le dará importancia, porque Manolo lo ve muy normal, pero me gustaría que nosotros juntos lo veamos primero. Tiene una salida de vapor que va a ser canalizada hacia arriba para que se escupa todo el vapor, y por el otro lado y en el punto más bajo tiene una salida que será para líquido, y esta se conducirá hacia las alcantarillas. De esa manera el agua hirviendo se irá hacia las alcantarillas en el caso de que tuviera que saltar, y el vapor sí que se nos va hacia la atmósfera sin tener una lluvia de agua hirviendo sobre las personas. Eso es un pequeño detalle de la válvula que, cuando no se fuera a usar porque no hay probabilidad de líquido, se pone un tapón y ya está. Bueno, me parece que es un detalle interesante para que lo veamos luego cuando Manolo nos la esté enseñando, y ya sí que vamos a verlo porque nos tiene que estar esperando. Estamos aquí con Manolo, que es un electricista en el mundo de la calefacción, que conoce y controla de cerca esta caldera de vapor. ¿Nos puede contar un poco cuál es el día a día de una máquina de estas características? Pues el día a día de una máquina de estas características se empieza primeramente por la puesta en marcha. Estas calderas llevan dos bombas de alimentación. Cuestiones de seguridad. De seguridad, por si falla una, que entrará la otra. Esto la normativa ya nos lo viene poniendo. Ya nos viene poniendo, igual que lleva dos válvulas de seguridad, la válvula de servicio y la válvula de evacuación. Es lo que llamamos instalaciones gemelas. Gemelas. Entonces, normalmente cuando se hace la puesta en marcha, lo que hacemos es lo siguiente. Yo abro la válvula de llenado, selecciono la bomba, empiezo a llenar la caldera. Si no me marca ningún piloto de avería, empiezo a encender el quemador, la segundo fuego y el paro sirena. Pero tengo que tener la llave de servicio cerrada y la llave de evacuación también cerrada. Cuando la temperatura de trabajo de la caldera alcanza ya la temperatura que le he marcado en el termómetro de trabajo de 161 grados, compruebo si no hay fugas en la caldera y fugas en los detectores de niveles, y ya abro la evacuación al vapor, y una vez que he hecho todas esas funciones, abro muy lentamente, que esto es importante, la llave de servicio, por los golpes de ariete y por no meter mucha presión a los tubos que probablemente estén fríos de la instalación. Voy a abrir la válvula de evacuación. Se abre muy despacio. Y para cerrar, lo mismo, despacito, para evitar que vibre el tubo. Esta de aquí es la válvula de servicio, la cual no debemos de abrir del todo, siempre dejarle siempre un juego para evitar que se atore la llave. Estas calderas hay que venir a rearmarlas cada 2 horas. ¿Y por qué? Por normativa, y además para la vigilancia del nivel de agua que tenemos que ver, purga, si tenemos que efectuar purgas de lodo de abajo, incluso alguna vez la de evacuación. O sea, que quieres decir que aunque la caldera no tenga ningún tipo de problemas,
hay que verificarla cada Ya 2 se horas. programa de tal forma que te hacen pasar cada 2 horas. Cada 2 horas hay que venir aquí a verificar la caldera, a pulsar el pulsador de rearme para que el temporizador vuelva a empezar. Si no se viene en el tiempo de 2 horas, automáticamente la caldera marca alarma, empieza a dar el chivato de sirena y se para. La caldera, aunque pueda dar más presión de trabajo, se adapta siempre a la presión de trabajo de la instalación. En este caso tenemos rodillos de plancha, tenemos secadoras y tenemos lavadoras. Con 140 grados como mucho para el rodillo de plancha y las secadoras es más que suficiente. 140 grados equivale más o menos a 4 o 5 kilos y le tenemos un poquito más por si hay máquinas funcionando simultáneamente para que no haya tanta pérdida de carga. ¿Y esta zona en concreto? Esta zona es la sección de nivel. Tiene que tener un nivel de llenado mínimo y otro nivel de llenado máximo. O sea, es aquí donde... Y aquí verificamos cómo está. Cuando eso abrimos la llave del nivel para purgarlos y comprobar en sí el funcionamiento. Hemos abierto y ha vuelto a recuperar el nivel. Tanto el uno como el otro. Entonces, la purga hay que hacerla todos los días para que tengamos limpieza en los niveles. Que los sensores no se les quede ningún tanto pozo. Estas como las que tenemos acá. Sí. Pero si abro estas ahora, bruscamente saltará la alarma. No nos interesa. No nos interesa. Entonces, también hay que abrir una vez al día o varias veces al día la de lodos. La de lodos. Esta hay que abrirla con sumamente cuidado porque ahora está la temperatura de la caldera muy alta y el vapor arrastra y va limando poco a poco la llave. Ya estás arrastrando lodos directamente a la alcantarilla. Sí, sí, porque si no... ¿Esto se hace caliente o en frío? Esto normalmente se puede hacer tanto en frío como en caliente. Normalmente yo aconsejo hacerlo en frío en la puesta en marcha. Porque ahora, ¿ves el vapor que sale de la alcantarilla? Y aquí vemos como en sí Hay situaciones donde, además de las purgas de lodos, también hay que hacer purga de sales, porque el aumento por encima de los 6.000 poises lleva consigo el aumento de la tensión superficial, y como consecuencia, el tamaño de las burbujas que hierven sobre la lámina de agua crece considerablemente, y esto puede llegar a producir el arrastre del líquido con el vapor, o sea, produce un vapor de baja calidad. Por eso, un detector ordena una purga para reducir hasta los 2.000 poises en la zona de máxima concentración de sales, que es 5 centímetros por debajo de la superficie de la lámina de agua. Esto de aquí son las válvulas de seguridad. Normalmente se ponen gemelas, por si falla una, que entre la otra. Y una vez a la semana o por un periodo de tiempo no superior a 15 días hay que abrirlas para comprobar si realmente realizan su función. Aparte, llevan también una verificación por parte externa que se denomina OCAS, que vienen periódicamente a comprobar el estado de la caldera. Pero como mantenedor hay que abrirlas una vez a la semana como mínimo. Simplemente un toque y se suelta bruscamente para que vuelva a cerrar. Y así comprobamos que en realidad pueden hacer su función, no están atoradas. Las válvulas de seguridad están taradas a 8 kilos. Lo podemos comprobar en la placa de características de la caldera. Marca 8,5 kilos y la válvula 8. En este caso tenemos un depósito de alimentación, se alimenta con agua descalcificada por normativa, o por lo menos
aquí sí, porque la calidad de agua que tenemos en esta población es muy mala. Tenemos 40 grados de cal. De grados franceses de cal. De cal. O Entonces sea, es una barbaridad. Casi Entonces, tenéis más cal que agua. sí. Casi Si no fuera por la descalificadora que tenemos detrás, complicado. Entonces, Manolo, esta es la zona donde se le quita la dureza al agua para que Sí. entre lo más pura posible a la caldera. Y de esa manera los pozos sean los menos Lo posibles. menos posible. Que haya la menor incrustación en la caldera de cal. Ujú. Esto es una cabeza programadora. Normalmente la tenemos programada para que haga el ciclo por la noche. Claro, porque las descalcificadoras, en el momento en que están regenerando la resina, no permiten la alimentación. Entonces, Ya es. cuando la caldera está demandando, no podemos alimentarla si estamos haciendo la regeneración. Entonces la programamos por la noche, hace el ciclo de regeneración por la noche y cuando estamos trabajando durante el día, la descalcificadora está a pleno de rendimiento. Sí. De vez en cuando, cada 15 días, hacemos analítica y comprobamos el correcto funcionamiento de la descalcificadora. Y aquí solemos dar prácticamente 2 a 6 grados de alimentación. Otra parte importante, Javier, es la parte de aditivos que empleamos para la calidad de alimentación de la caldera. Uno es un reductor de oxígeno Sí. y otro es un antiincrustante. Estas bombas funcionan automáticamente en el momento de que entra la válvula de alimentación de la caldera. Detrás tienes la electroválvula de alimentación. En el momento de que la sonda de nivel ha alcanzado el nivel óptimo, ya corta y no está llenando agua constantemente, simplemente a demanda. Entonces, ese agua que estamos dosificando es la que viene a este depósito y se atempera con el vapor de retorno o el condensado de retorno Sí. para ya ser la que alimentamos caliente a la caldera, y que no se nos enfríe de golpe. Exactamente. Porque se enfría de golpe, perdemos Y el vapor que estamos haciendo y entonces hemos hecho un pan. Atemperamos el agua, ahorramos energía, porque no es lo mismo con agua bruta que puede venir a 5 grados o menos que prácticamente a 40 o 60 que le estamos metiendo. Estos depósitos Sí. hay que vaciarlos de vez en cuando, porque acumulan residuos y lodos. Claro, es como lo de la caldera, aunque sea en Exactamente, menor lo medida, mismo. pero como todo Entonces, depósito hay que lo probar mismo todo. que hacemos con la caldera, Sí. de vez en cuando, periódicamente, hay que abrir la llave de vaciado. Incluso una vez al mes o cada 2 meses, vaciarlo por completo. Para evitar que se acumule aquí muchos residuos y evitar que entren. Todo lo que quitamos aquí ya No, se quita para allá. exactamente. Y poco más te puedo mostrar. Pues yo creo que si nos da tiempo en las 2 horas, esto lo podríamos ir a celebrar con el almuerzo. Pues casi. ¿Te parece buena idea? Me parece estupendo. Nos vamos, venga. Hasta luego. Y ya está. Y seguimos hablando en nuestra pequeña pausa con Manolo de este apasionante mundo cuando nos surge una incidencia que requiere nuestra atención. Una junta de la zona de los niveles parece haberse roto, lo que se convierte en una fuga que hay que solucionar. Seguiremos los pasos que nos indicó anteriormente. Si tuviéramos un problema en la instalación y demás, lo primero que habría que hacer es parar caldera, abrir evacuación de la caldera y cerrar la llave de servicio en caso de que hubiera algún problema en lo que es en la instalación. Soltamos el nivel y vemos como pese a las purgas a veces se producen obstrucciones que vamos a limpiar. Resolver una urgencia de este tipo requiere un taller organizado como el de Manolo, que tiene las juntas en una sala específica para que se conserven en condiciones óptimas. Aún así, parece que la junta vamos a tener que hacerla con una banda de juntas recortables. Volvemos a lo mismo, este material es tan frágil que es que salta con la mirada. Contenido Prime. Hacer una junta para una unión embridada necesita que la diseñemos de tal forma que podamos garantizar su colocación, pues de quedar descentrada reducirá el paso del líquido y aumentará las posibilidades de fugas.
Por eso la recortamos de forma que su ala sea tan ancha como para apoyar en los tornillos contrarios a donde la estamos introduciendo, teniendo una lengüeta que no tropiece con ningún tornillo para poder posicionarla. Es una forma de tener la garantía de que estará bien posicionada. La verdad es que viendo antes el vapor que salía de la alcantarilla, no he podido evitar pensar en las alcantarillas de Nueva York y si tendrá algo que ver con lo que estamos viendo. Para eso, nos acercamos un momento a Central Park, donde nos espera nuestro amigo Carlos. Hombre, don Carlos, buenos días. Hey, Xavier. ¿Qué tal usted por aquí? Me hace mucha ilusión verle. You okay? Yes, estoy muy contento. Además, unos amigos y yo tenemos una duda, porque hemos estado viendo ahora que salía vapor de una alcantarilla. Y usted, que es de Nueva York, nos podría orientar, porque sabemos que en Nueva York sale mucho vapor de las alcantarillas. ¿Esto por qué es? Oh, which steam do you mean? The one who leaks from the sewage system, or the one who gets out from buildings like the Empire State or the Chrysler Building? Which do you mean? La verdad es que debería de haber estudiado inglés cuando era niño, porque no me he enterado de nada. Vaya. Bueno, pues I'll tell you in Spanish, maybe. ¿En Spanish? Spanish, Sí, okay. Sí, en español, sí. Okay. Es el resultado de leakage, fugas. Fugas. De Sí. las tuberías que salen por las juntas de las Sí. tuberías que ya tienen holgura. Holgura, sí, algunas que se pueden romper. Eso lo hemos visto antes nosotros en una caldera de un amigo. Vapor que se pierde de esos sistemas de calefacción. O sea, que no es que la tubería esté oxidada ni vieja, sino que alguna junta hay que cambiarla de vez en cuando. Eso es, tenemos que cambiarlos. ¿Y esta red que tenemos de instalaciones es muy grande? Oh, yes, es cerca de 170 kilómetros. Completas. En la isla de Manhattan, 170 kilómetros de distribución. Solo en la isla de Manhattan. De calefacción. De hecho, sí que habíamos oído que era la red de distribución más grande del mundo. Sí, son más de 100 millas. Muchas gracias por esta ayuda, porque estábamos realmente desorientados. You're welcome. Hablamos un rato más de los pulsos de vapor por purgas o juntas que necesitan mantenimiento. Lo cierto es que desde el primer ascensor de un banco que funcionaba a vapor a las calefacciones y aires acondicionados, el centro de Nueva York se ahorra un montón de polución con este sistema de energía. A partir de ahora, cuando veas una vieja caldera, pierde un momento en reconocer cada una de sus cicatrices y piensa que los sueños de los niños siguen viajando en máquina de vapor. Oiga, don Carlos, usted con todo lo que sabe se podía apuntar con nosotros a estas cosas de la calefacción. Pero es que mi mundo es el de la electrónica. Bueno, puede aprender en nuestro canal Instalaciones Térmicas y Fluidos, que tenemos muchas cosas. Seguro, pero es que yo no tengo ni idea de frío. De frío tenemos nuestro canal hermano Maestro Cifu, donde también se puede suscribir. Pero es que no tengo ordenador, no tengo internet. Bueno, nadie es perfecto.